Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Ya estamos aquí, miércoles 21 de agosto, 9 de la noche, 9:04, perdónenme mis 4 minutos de retraso. Me llamo Montserrat Berriel, soy directora y fundadora de Pets Memorial. ¿Quién me está viendo por ahí? Empiecen a conectarse, el tema de hoy va a estar muy interesante. Mucho, muy interesante, mucho, muy diferente. Voy a necesitar, para todos aquellos que empiecen a conectarse, les tengo dos condiciones el día de hoy para este programa. La primera es que requiero de toda su apertura, porque este es un tema que pues, puede causar un poco de polémica, algún tema con el que a lo mejor algunos no estén, pues no en desacuerdo, sino que a lo mejor no crean mucho y a lo mejor otros que a lo mejor este programa despierte un poco su curiosidad, sus sentidos, ya se están empezando a conectar, ya me están empezando a saludar. Buenas noches, Karina, ¿cómo estás? Eh, y la segunda condición es que hoy voy a requerir muchísimo más interacción de ustedes porque necesito que vayan poniéndome sus comentarios y sus opiniones y si ustedes también han vivido alguna experiencia como lo que vamos a platicar, porque va a ser muy interesante y muy enriquecedor ver cómo complementamos con sus experiencias personales y con sus opiniones. Vamos a ir viendo qué rumbo toma este programa. Va a estar muy interesante. Iván, antes que nada, las mejores vibras para los animales fallecidos en los incendios de Amazonas. Sí, muy triste la noticia. Pareciera que este, cada día que pasa, digo, y justo este programa trata un poquito de esto como seres vivientes, pues tenemos que tener siempre un poco de compasión ante este tipo de situaciones que se viven en todo el mundo. Ahorita el Amazonas, lo que pasó en Ecuador, en fin, bueno. Nali, buenas noches. Gateor, ¿cómo estás? Qué bueno que ya están aquí conectados. Entonces, les recuerdo, las dos condiciones de hoy, una, muchísima apertura, dos, muchísima interacción. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es hablar un poco de qué onda con el más allá, a dónde van nuestras mascotas, cómo es que trascienden, a dónde creen ustedes que van y si ellos conectan con nosotros de alguna manera. Si conectan con nosotros, si siguen vibrando con nosotros, si se siguen manifestando, si se comunican con nosotros. Entonces, pues este tema del día de hoy, más que místico, es muy interesante porque vamos a hablar un poco como de toda esta información que existe, que créanme, hay muchísima información en la web, muchísima información en redes y muchísima información en todo el mundo porque pues otras culturas funcionan diferente. Hay otros países como España, por ejemplo, en donde están muy avanzados con esta cultura de mascotas y tocan muchos temas que luego pues tardan en llegar a México bastante tiempo. Les voy a dar un ejemplo, la tanatología. Como ya se los he mencionado en otras ocasiones, Pets Memorial fue la primera empresa hace 10 años en implementar la tanatología en los servicios. Y bueno, hace 10 años sonaba medio loco cuando hablábamos de tanatología. Digo que sonaba medio loco porque había gente que hasta como con mucha timidez recibía el tema, ¿no? Me da hasta pena pedirlo. Y habían otras personas que decían, en serio, tanatología para mascotas? Entonces, hace 10 años, bueno, eso sonaba extraño. Hoy no suena tan extraño, hoy incluso es algo que la gente pide, hoy incluso es uno de los plus de nuestro servicio, esta parte del entendimiento a ustedes. Eh, entonces, pues hay cosas, creo yo, para los que tenemos que estar muy abiertos, porque a lo mejor hoy nos suenan como hace 10 años sonaba loco la tanatología, hoy a lo mejor podrán haber cosas que digamos, híjole, suena muy extraño y quién sabe, a lo mejor dentro de unos años sea algo, pues a lo mejor hasta medio normal, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí quisiera empezar por terminar de saludar. Paloma, hola, Rosy. Rosy dice que se van al puente del arcoíris, donde volverán a ser felices. Sí, esa es una de las teorías que existen. Hay muchísima información sobre el puente del arcoíris. El puente del arcoíris, para quienes no saben, es una especie de paraíso a donde las mascotas que fallecen van, en donde recuperan toda su salud, todo su vigor y en donde además esperan por sus dueños
para que cuando nosotros como seres humanos también partimos, nos encuentren ellos ahí en el puente del arco iris y crucemos el puente del arco iris juntos hacia el más allá. Ese es uno de los temas que nosotros manejamos incluso cada vez que terminamos y cerramos un servicio de cremación, hablar del puente del arco iris. Pero hoy estamos hablando como de un tema mucho más allá, del más allá. Karina ya se me está adelantando. Fíjense, Karina dice, yo quise en algún momento hablar con mi perro muerto, tuve miedo por las respuestas, pero siempre dudé y como dices, tú suena muy extraño. Hay cosas, y a mí me gusta hablarlo aquí porque yo sé que todos ustedes tienen esta misma sensibilidad y a diferencia de otros sitios, como todos los que estamos aquí, o al menos la gran mayoría de los que estamos aquí, hemos pasado por la pérdida de una mascota, pues sabemos, uno, lo que representa el vínculo con la mascota, dos, sabemos lo que significa perderlos, y entonces creo yo que este hecho de haber tenido mascotas nos genera una mayor sensibilidad ante ciertos temas, para los cuales pues estamos un poco más abiertos, como les decía al inicio de este video, pero también son temas pues que a lo mejor hoy recibimos de una forma diferente. Vaya, no es un sitio en el que pues a lo mejor nos burlemos de ciertos temas y digamos, ay, no creo en eso o se ataquen, etcétera. Yo quiero decirles que muy rara vez he visto en el sitio a través de los comentarios, comentarios negativos en donde se ataquen y demás. La verdad es que a diferencia de otros sitios, porque hay muchos, ¿no? Sitios de mamás, sitios de mujeres, sitios de papás, hombres, vaya, distintos tipos de perfiles de sitios en donde se ve mucho luego cómo se agreden ante distintos tipos de opiniones. Aquí creo que podemos hablar con libertad porque todos tenemos aquí esta sensibilidad hacia el tema de las mascotas y entonces este tema del que les quiero yo hablar es como esta parte de, les decía, el más allá, ¿no? ¿Qué onda con el más allá de las mascotas? ¿A dónde trascienden? ¿Qué teorías existen sobre las mascotas que fallecen? Si siguen presentes con nosotros o se van, si siguen comunicándose, conectándose con nosotros. Y este interés que existe, que es genuino, es auténtico, sobre poder seguir vinculándose con su mascota sobre otros planos, desde otras frecuencias, por así decirlo. Entonces, pues yo creo que si yo preguntara aquí, ¿quiénes de ustedes quisieran, de los que han perdido a sus mascotas, quiénes de aquí quisieran poder conectar de alguna forma? No sé si hablar, no sé si vibrar, no sé si sentir, pero ¿quiénes de aquí quisieran conectar con su mascota, la que ya partió hace 1, 2 más años, hace a lo mejor meses, semanas, que a lo mejor quisieron tanto? Yo creo que todos alzaríamos la mano, ¿no? Quizá a lo mejor les digo, en otros círculos la alzaríamos con vergüenza, ¿no? Pero en este sitio definitivamente no, porque además de que hay muchísimo respeto, en este sitio todos sabemos lo que significa amar a una mascota, la gran mayoría perder a una mascota, y tres, pues lo que representaría para nosotros poder contactar de alguna manera por al menos un instante con esa mascota que quisimos tanto, ¿no? Y bueno, ya que les hablé como de estas condicionantes al ver este video, también les pedí yo muchísima interacción. Aquí yo quiero platicarles. eh, ¿Por qué es que de pronto podemos estar abiertos a esta situación? ¿Cómo es que de repente estamos abiertos a pensar, no todos, o sea, respeto las creencias de cada persona, pero ¿cómo podemos estar a lo mejor abiertos a que los seres humanos sí morimos y después de morir quizá vamos a otro plano y que incluso a lo mejor se pueden comunicar las personas con nosotros, las personas que ya partieron, nuestros familiares, nuestros amigos? Se ha hablado muchísimo de eso, ¿no? De si se comunican con nosotros, de si se hacen presentes, si de alguna forma manifiestan esta esencia de ellos en situaciones, en momentos y demás. Ante esta situación de seres humanos sí estamos muy abiertos. Sí decimos sí y hay mil historias, a mí me ha pasado algo, el espíritu de las personas, los fantasmas, etcétera. ¿Por qué es que nos cuesta trabajo pensar que lo mismo puede suceder con las mascotas? Yo creo que partiendo de ahí podemos decir que existe la misma posibilidad, ¿no? Creo yo. Y si existe la misma posibilidad, entonces la única interrogante sería, ¿y cómo es que lo hacen? ¿Cómo es que se manifestarían? ¿Cómo es que se comunicarían? Y bueno,
Aquí podemos hablar de que hay como muchísimas, les decía yo, hay muchísima información, muchísimas formas de quizá de manifestarse, pero bueno, existen varios estudios donde han, pues como de alguna forma manifestado que las mascotas, pues obviamente no son solo un cuerpo físico, ¿no? Como nosotros los seres humanos tenemos un cuerpo físico que cuando fallecemos, el cuerpo físico, pues es el que, digamos que queda pues de alguna forma ya desechado, ya se usó, ya no se volvió a usar, es lo que pues entra en materia de descomposición, etcétera. Y pues hay quienes dicen que pasamos a ser un cuerpo etéreo, que es como esta parte intermedia, para después pasar a ser espíritu, ¿no? Y el espíritu es esto que nosotros podemos ligar de alguna forma y llamarle también alma, y el alma, pues, puede ser también de nuestras mascotas. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿y las mascotas tienen alma? ¿Tienen este espíritu y a dónde van o se quedan en este plano, como luego decimos con los seres humanos, para quienes a lo mejor todavía tienen una misión? Se ha escuchado mucho esto como de que quien no terminó como bien su ciclo de vida o quien falleció con una muerte trágica se queda como en cierto limbo o para cuando quieren como terminar algún tipo de misión, trabajo, que a lo mejor se quedó como suspendido o no terminado, ¿no? ¿Ustedes creen que pasaría lo mismo con las mascotas? Bueno, pues existen tres corrientes, fíjense. La primera dice que pues las mascotas no tienen alma, que simplemente son cuerpo físico, pero bueno, la verdad es que a mí me resulta pues un tanto difícil de creer, porque si fueran solo cuerpo físico, no se representaría pues de una forma extraña todas las cosas que luego no suceden, ¿no? Hay quienes dicen que sí tienen un alma individual y hay quienes se escucha mucho de esta corriente de quienes afirman que tienen las mascotas almas grupales, porque dicen que todavía no han evolucionado de tal manera como para tener un alma individual. Y existe una corriente más que maneja que sí tienen alma dependiendo de su grado de evolución como mascota, o sea, que hay mascotas que manejan almas grupales y que hay mascotas que manejan almas individuales. ¿Ustedes qué creen? Voy a irme con algunos comentarios porque yo fui la primera en pedir interacción. Entonces, voy a irles leyendo de quienes opinan que está muy interesante el tema. Gracias, Abe. Ojalá que así sea para volver a verlos y estar juntos, dice Gateor. Sí, yo creo definitivamente que Puente del Arcoíris, si es que queremos así llamarle, pero creo que debe de haber algún lugar en donde eventualmente nos reencontramos, porque al menos en lo personal, y esto es opinión personal, me parece imposible de creer que simplemente este sea el único mundo, el terrenal, y que más allá del terrenal no haya nada más, ¿no? Pero bueno, ya es una cuestión de creencias. Dani, yo ignoraba totalmente esto. Ahora que lo sé, me gustaría, ¿a quién le, pues sí, a todos alzan la mano cuando digo que si les gustaría comunicarse. Sí, por supuesto. Eh, Buenas noches, Ricardo. Fer, dices que los perros entienden lo que les dices. Sí, entienden, pareciera que el español, pero ahorita vamos a pasar a ver cómo es que entienden de pronto otro tipo de situaciones. Karina, claro que tienen alma, espíritu y un propósito en esta vida. Según yo, vienen a una misión, ya sea ayudar a un miembro de la familia o a su amo. Ricardo, tienen alma grupal desde mi punto de vista. Sí, es lo que decíamos, ¿no? Voy a retomar. Decíamos que hay quienes dicen que tienen un alma individual, hay quienes dicen que tienen alma grupal y hay quienes dicen que depende de su evolución, como incluso mascotas, para decir si algunas mascotas sí tienen un alma individual. Y también es cierto que cuando uno conoce a distintos tipos de mascotas, también podemos ver que hay mascotas que son demasiado terrenales y hay mascotas que pareciera, como decías, Fer, que entienden todo lo que les estás diciendo, y hay mascotas que incluso se manifiestan de otra manera después de que parten. Fíjense que hablando de este tema, por ejemplo, del alma, yo les quiero comentar, y no sé si podemos llamarle alma, espíritu, ¿cómo le podríamos llamar? Pero quiero decirles, y para todos aquellos que han experimentado la terrible situación de una eutanasia y de tener que dormir a su mascota,
Les quiero decir que algo que a mí me impresionó muchísimo y que jamás como que nadie me lo había explicado, algo que me impresionó muchísimo de cuando tuve que dormir a Ian, es que en el momento en el que le inyectaron no el primer sedante, sino el segundo, que es el que hace que ya se provoque un infarto y deje de latir su corazón, yo estaba viéndolo fijamente a los ojos y cuando se le inyectó la sustancia, les juro, fue como si se fuera algo así de esta vida que se ve en los ojos de alguien que tienen cerca, con vida, ¿no? Fue como si se fuera, lejos, y de pronto quedara la mirada perdida, los ojos abiertos, pero sin más alma. A mí la verdad es que eso es lo que pienso yo, es el alma lo que parte, lo que se separa del cuerpo, es lo que estamos hablando, ¿no? Como esta parte del cuerpo físico hacia otro plano, lo que le da vida a ese cuerpo físico. Y bueno, existen, les decía yo, muchísimas corrientes. Y ahora me gustaría, por ejemplo, platicarles de los gatos, que pues también es muy interesante ver cuál es el punto de vista hacia los gatos, porque los gatos tienen un antecedente histórico increíble, hablando de este misticismo y de esta forma de analizar su vida en otros planos, ya no solo en el plano terrenal. Y bueno, para los que no saben, los gatos son animales que estaban, pues de alguna forma constituidos como para cuidar a los egipcios. Estaban hechos para cuidarlos, incluso durante las noches, de alguna situación sobre entes malignos o sobre incluso toda la parte astral, que también se le llama mucho a esta parte del sueño, donde hay quienes dicen que mientras dormimos, hacemos viajes astrales a otros planos y los gatos tienen desde los egipcios, decían que tenían esta facultad de poder tener esta mirada astral para poder identificar cosas que a nosotros no vemos con nuestros cinco sentidos y de poder cuidar en otros planos como los astrales mientras dormimos, nuestro sueño, por así decirlo, de velarlo, porque afirman que durante el sueño, en estos viajes astrales, estamos como de alguna forma vulnerables. Entonces, por eso era que se creía que los gatos cuidaban a sus dueños durante sus sueños. Pero más allá de eso, imagínense qué tan importantes eran los gatos, que seguramente ya muchos han escuchado que a los gatos también se les embalsamaba junto con sus sueños. Y era justo para eso, porque era quienes cuidaban de ellos, incluso cuando fallecían y pasaban a otro plano, o esta parte de dejar el cuerpo físico e ir hacia el más allá. Entonces, por eso era que los gatos los acompañaban también para cuidar de ellos. Entonces, fíjense qué interesante. Ahora, a mí me gusta mucho contarles de experiencias personales que de pronto uno puede analizar para decir, híjole, esto que había escuchado, esta información que yo tenía o que había leído, se me cruza un poco con esta experiencia que me deja como analizando o pensando, ¿no? Yo no sé si recuerdan que hace poquito le buscamos casa a Aceituna. Aceituna fue una gatita que llegaron chicos de la empresa con ella a buscarle casa. Básicamente uno de los muchachos de la empresa se encontró a una gatita en el motor de un coche y entonces la llevó a la empresa con la idea de que le buscáramos casa. Entonces, bueno, la verdad es que era una gata preciosa, le buscamos casa, le encontramos casa muy rápidamente, pero fíjense, lo que les quiero contar es qué nos pasó con Aceituna en casa. Me la traje un par de días en lo que le entregaba a su nuevo dueño y la tuve aquí en casa un par de días. Personalmente, yo nunca había tenido un gato, así que no sabía cómo se les trata a los gatos. Sé que son muy diferentes, y sin duda lo son, y sé que son muy independientes, sé que son muy limpios, pero independientemente de toda esta cuestión que ya todos sabemos, les quiero contar que me pasaba mucho con Aceituna. De repente estaba yo parada y la gatita se paraba, pero digo yo, muy diferente así como los perros, porque los perros se echan viendo hacia nosotros. La gatita se paraba, se sentaba, viendo como hacia otro lado, digamos que dándome la espalda.
Y estando yo sola, la gatita volteaba, veía hacia un lado, veía hacia otro, se quedaba con la mirada fija hacia ciertos puntos. Le decía yo, ¿qué estás viendo? Pues no había nadie, no había nada que ver, y estaba con la mirada fija completamente en estos puntos que les digo. Luego por las noches, la primera noche, mi hija quiso dormir con ella. La verdad es que fue pues una experiencia bastante diferente a lo que hubiéramos creído, porque bueno, estábamos acostumbrados a que los perros se echan, se duermen y se pierden, ¿no? A la gran mayoría, igual que nosotros. Bueno, pues no, mi hija no pudo dormir porque de repente volteaba y decía, es que la gata me estaba así, viendo toda la noche velándole el sueño. Entonces, cuando leo esto que les estoy contando sobre toda esta historia que hay sobre los gatos, sobre los egipcios, etcétera, no puedo más que pensar claro, en que luego hay situaciones que nosotros vivimos y que la única vez es forma de creer cuando somos medio escépticos es que nos sucedan, ¿no? En lo personal. Voy a ir leyendo algunas otras cositas. Eh, por ahí alguien dice que a ver cuándo invitamos a Héctor. Tengo muchas ganas de que esté Héctor con nosotros en el programa, solamente que como este video es en vivo a las 9 de la noche, más bien creo que va a tener que ser un programa grabado de él, en donde podamos después transmitirlos, pero se los prometo, lo voy a hacer. Saludos desde Ecuador, qué gusto que nos ven desde otros países, de verdad me da muchísimo gusto saber que llegamos hasta allá. Luego dice Silvia, mi Blackie fue un perrito que me enseñó demasiado, fue un ángel en mi vida. Todos luego tienen mucho que enseñarnos. Iván, yo hace años sufrí el duelo de mi gatito, me devastó mucho y acudí con ayuda profesional. Fíjense esto, porque tiene que ver con esto que vamos a seguir platicando. Dice Iván que acudió con un medium de animales y que se pudo comunicar con él. Esto me ayudó muchísimo, claro que ellos vibran y se comunican con nosotros. Es maravilloso el saber que aún ellos permanecen con nosotros. A eso iba yo. Eh, Fíjense que resulta ser que en este tema de la comunicación, pues muchísimas formas de verlo y muchísimas corrientes diferentes. Les voy a contar que me encontré con que Penélope Smith fue una persona que empezó a investigar esto a partir de los años 70. Desde los años 70 existe este tipo de información. Y bueno, esta persona afirmaba que podía existir comunicación con los animales e incluso con otro tipo de seres a través de la telepatía, que como muchos ya saben, la telepatía es este cruce de pensamiento y de sentimiento, porque también tiene que ver con muchas veces con emociones, con la transmisión de todo eso que pensamos y sentimos, sin el lenguaje, y la telepatía cruza, digamos que tiempo y espacio, ¿no? Entonces, ella decía que pues se podía lograr este tipo de transmisión de información. Pero existe, digamos que una separación entre la telepatía y los mediums, porque existen personas que son telépatas, que digamos que ocupan esta herramienta para poder comunicarse con mascotas vivas que a lo mejor están enfermas, como una alternativa no médica, porque médica no es la palabra, pero sí una alternativa para mejorar la salud de la mascota. Es para lo que muchas personas usan la telepatía. Pero existen otras personas que ya se les llama mediums, que son las personas que a lo mejor pueden cruzar a través del tiempo y el espacio para comunicarse con mascotas que ya no viven, que ya no están en este plano, que ya no están con nosotros físicamente al menos, y que pueden comunicarse con ellos. Sí existe todo esto, al menos en toda la información que estuve yo investigando para ustedes. ¿Y ustedes qué creen? O sea, ¿ustedes creen que esto pues es realidad? ¿Ustedes creen que es de charlatanería? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que hay muchas cosas que de repente no vemos físicamente y no sentimos, pero que puede ser que existan. Sí, sin duda hay gente muy preparada y sin duda también hay gente que no se prepara y que vive de esto, ¿no? Siempre lo hemos dicho, pero esto sucede como en todas las cosas, ¿no? En todos los ramos siempre habrá gente que sepa mucho y gente que no sabe nada y que cobra, ¿no? Como si supiera. Esto sucede, ¿no?
Pero entonces, pues existen mediums, dado que ha habido mucha gente que quiere comunicarse con su mascota, que quisiera poder hacer contacto con su mascota, porque a lo mejor no es, en el mejor de los casos sería solamente hacer contacto para decirle todo lo que a lo mejor nos falta decir, pero recuerden que hay muchas personas que a lo mejor no pudieron despedirse, situaciones donde a lo mejor la mascota falleció de una forma muy intempestiva o muy trágica, o personas que a lo mejor se quedaron como con cierto sentimiento de culpa, casos que son la gran mayoría, ¿no? De la persona que quiere luego comunicarse, situaciones de culpa que a lo mejor se necesitan sanar, y de alguna forma por eso quieren comunicarse. Y bueno, pues existe ahora como esta, por así decirlo, en algunos puntos cierta como pelea entre la parte científica, donde pues los veterinarios como médicos que son, defienden su punto de vista científico, dado que en muchas ocasiones esta cuestión de la telepatía, sobre todo con mascotas vivas, se ha a veces manejado como una sustitución de la parte médica. Y entonces, bueno, lo que dicen los médicos es, no, primero tiene que ser la parte científica y el estudio y la salud y demás, y después lo extra. Hoy por hoy sabemos que en México existen muchas cuestiones alternativas, ¿no? Hoy para mascotas existe la homeopatía, existe el reiki, existen muchas cuestiones que pueden ser complementarias a la parte médica, sobre la que a lo mejor algunos médicos, algunos están de acuerdo. Hay algunos que incluso se preparan, hay algunos médicos alópatas que también se preparan sobre la parte homeópata o que también ofrecen esa especialidad con algunos otro tipo de médicos en sus consultorios. Y también existen, pues, otros que dicen, no, definitivamente, o sea, la parte médica es lo importante. Aquí lo peligroso es cuando las personas quieren ocupar esta parte telepática como una sustitución de la parte médica, que es en donde dicen los veterinarios, no, pues se pone muchísimo en riesgo, ¿no? E incluso también encontré personas que manejan solo la telepatía para cuestiones de mascotas vivas, que aunque a lo mejor afirman que se pueden comunicar con mascotas fallecidas, no lo hacen pues por una cuestión de principios, de ética y de que es pues de alguna forma muy delicado, ¿no? O sea, que no es como para todas las personas. Les decía yo, porque seguro ya todos están aquí pensando, bueno, ¿y en dónde? ¿Con quién? ¿No? Etcétera. En México hay muy pocas personas que se dedican a esto. En España es en donde está, digamos que el furor de esta situación. En España, yo les decía, van muy avanzados, ¿no? En ciertas cosas. Creo que también una parte por la apertura que existe cultural, ¿no? Su apertura es diferente. Karina dice, ¿tienes el contacto? ¿Es cierto? Saben, yo no quiero generar como juicios, a mí me gusta mucho ponerles la información aquí y me gusta mucho de alguna forma interactuar con ustedes para ver qué piensan ustedes, qué encontré yo, cómo lo podemos, digamos que hacer interactuar. Pero siempre lo he dicho, cada quien aquí es libre de pensar lo que prefiera pensar, ¿no? No me gusta luego entrar como en cuestiones polémicas porque respeto todas las opiniones. Yasmín dice, unos días después de que partió mi calúa, la vi en sueños. Su esencia era de muchos colores y se puso feliz cuando me vio. Yo me sentía muy triste y culpable porque tuve que decidir sobre su muerte. Ella tenía cáncer. Y dice Yasmín que en ese momento, cuando la vio en sueños, sin palabras, le dio a entender que no debía sentirse culpable. Desde ese día sentí que se sintió más tranquila y aunque no deja de extrañarla. Sí, yo creo que no eres Yasmín la única que ha tenido sueños con sus mascotas. Yo también he soñado en varias ocasiones con Ian y les prometo que han habido veces en que siento su aliento aquí, ¿no? En que puedo casi hasta olerlo y casi hasta tocarlo. Yo sin duda creo que existen, esa ya es creencia mía, les decía, que existen pues otros planos en donde a lo mejor podemos conectarnos de alguna otra forma y ellos pueden manifestarse con nosotros de algunas otras formas. Claudia, Wilson estuvo conmigo por 14 años y aún no puedo dejar de llorar cuando pienso en él. Fue parte importante en mi vida. Estuvo conmigo los últimos momentos en los momentos más complicados. Que lo extrañas horrible. Sí, fíjate que esta parte de cuando vivimos situaciones con ellos complicados y que nos acompañan y que son como muy fieles. Esto da justo pie también a que hablemos como de esta situación
y que seguro no soy la única a la que le ha sucedido, han sentido que su mascota parte cuando ya cumplió su trabajo, cuando ya cumplió con lo que ustedes creen que vino a hacer, no a su vida, a la de ellos, sino a la vida, a la de ustedes? De decir, bueno, me acompañó, hay quienes dicen, me acompañó durante la muerte de mi papá, me acompañó durante mi infancia, cuando tuve tal situación, o simplemente le tocó vivir conmigo X o Y escenario. Entonces, ¿les ha pasado eso? Fíjense que yo en mi último video de mascotas especiales, porque justo este tema lo estamos tocando porque estamos hablando como de por qué hay mascotas que pueden tener como esta misión especial, ¿no? Todas las misiones de las mascotas son importantes, pero hay como unas, y de hecho hemos ido sacando a lo largo de estos días, como la historia de estas mascotas que a lo mejor tienen una historia mucho, muy importante o que ha marcado a lo largo de la historia alguna experiencia, ¿no? Pero, esta parte de las mascotas especiales me gusta mucho llevarlo como hacia, cuando nosotros analizamos y volteamos atrás hacia la vida de nuestras mascotas, qué tipo de situaciones a lo mejor nos dejaron marcados. Y no he dejado de pedirles que nos compartan de pronto sus experiencias de vida. Pero así como les contaba yo sobre cuál creía que había sido la misión de Cirro, por ejemplo, cuya misión creo que fue que Pets Memorial existiera, porque creo que si él no hubiera partido como partió, nunca hubiera llegado a mi cabeza la idea de tener una empresa de servicios funerarios de mascotas. Definitivamente no. Para los que no saben, yo no soy veterinaria, mi formación no es esa. Así que creo que si no hubiera vivido con él lo que viví, si no hubiera vivido esta parte de entender que las mascotas a veces se comportan como una persona más de la familia, de entender que él se hubiera merecido un gran adiós, si no hubiera pasado su vida por la mía, definitivamente Pets Memorial no existiría. Entonces, por eso yo decía que yo consideraba que esta era la misión de Cirro. Pero luego, por ejemplo, pienso en experiencias como la que me tocó con Draco. Draco fue un perro que pasó por 2 años muy veloces, y digo muy veloces porque 2 años no son nada, pero Draco era una mascota súper, súper fuerte, era un schnauzer gigante. Y les hablo luego mucho de las razas, no porque esté a favor solo de las mascotas de raza, ¿eh? Hoy en día quiero decirles que la próxima mascota que yo vaya a tener va a ser una mascota que necesite casa, porque ya he leído mucho al respecto. Pero bueno, antes, cuando no estaba tan informada, tenía perros de cierta raza. Y les hablo de la raza más que por hablar del renombre, sino por hablarles un poco del carácter y para que ustedes puedan un poco visualizarlo, ¿no? En su mente. Pues Dragon es un schnauzer gigante, o sea, se lo pueden imaginar, grandote, fuerte, muy fuerte. Y mi hija estuvo muy mal de las vías respiratorias, estuvo internada unos días en el hospital. Y yo no les puedo decir que Draco estuviera enfermo, ¿eh? O sea, estaba sano, estaba perfecto. Les digo que 2 años, así que muy joven. Comía perfecto, estaba perfecto. Y para hacerles como el resumen, y sigamos hablando de este tema, que todavía me falta información que darles, el día que me dieron de alta en el hospital a mi hija, ese día falleció Draco en la mañana, pero de la nada. O sea, hagan de cuenta que despertó. La verdad es que no le quise hacer necropsia, como por no ser invasiva. Nunca, a menos que sea una situación grave, he pensado que la necropsia sea la mejor opción. En situaciones donde de alguna forma no es necesario ir más allá, creo que es mejor no ser tan invasivos. En lo personal no quise hacerle nada a Draco, pero nunca supe de qué falleció y estaba muy bien. O sea, realmente él falleció la mañana que me dieron de alta a mi hija del hospital. Entonces yo después platicaba con mucha gente y me decían que existe como esta teoría donde hay mascotas que intercambian su vida por la de sus dueños, ¿no? Que ellos tienen la capacidad de poder intercambiar su salud, de poder hacer intercambios astrales, donde le otorgan su salud a su dueño o a la persona que desean en la familia. Y bueno, se han escuchado miles de casos de personas que a lo mejor tenían cáncer y que de pronto remiten y después se curan
y después es su mascota la que fallece de cáncer, ¿no? Entonces, digo, se han escuchado mucho estas situaciones. Eso sí, no les puedo decir que lo haya yo leído o que me lo hayan contado. Lo vivo en la empresa, nos toca mucho en la empresa este tipo de situaciones en donde a lo mejor una mascota fallece y las mascotas a su alrededor a lo mejor no tenían en casa una mascota, sino dos o tres, todas sanas. Fallece una mascota y de repente llega la misma familia con nosotros al mes con otra mascota fallecida que estaba perfectamente sana y que pues pareciera que se fue a acompañarla. Entonces son ese tipo de situaciones que también vivimos en el día a día, pues que nos hacen pensar que definitivamente hay algo mucho más allá de lo cual a lo mejor todavía no tenemos explicación o sí la hay cuando uno empieza como a investigar, ¿no? Silvia dice, yo siento la presencia de Blackie y su olor, a veces escucho su ronquido. Qué bueno que comentas esto de lo del ronquido. Va, les quiero contar. Me encontré, hay una persona en España que se llama Ricardo Bru. Y Ricardo Bru lo que hace es un medium, como les decía, que se comunica con las mascotas, pero lo hace a través de hipnosis. Y bueno, él decía que él trabaja de forma conjunta con otras personas que también graban todo el proceso mientras realiza él las hipnosis y que en las grabaciones se han registrado de repente ciertas psicofonías donde se registran sonidos de animales. Y bueno, pues la verdad es que esto no sabemos si de pronto exista, no exista, a lo mejor sí existe, pero pues dentro de la parte científica se registran estos sonidos. Entonces, no me parece descabellado, Silvia, que a veces a lo mejor hasta lo escuches presente. Ahora, también es cierto que nuestra mente pues registra muchas cosas. Yo creo que aquí de pronto es esta como eh, digamos que conflicto entre lo que a veces pensamos y sentimos y con otras cosas que definitivamente pues también suceden, a los que a lo mejor simplemente no estamos acostumbrados. Verónica dice, yo también he soñado con mi Morgan, el cual falleció hace un año. Lo trajeron desde bebé, dice que estuvo 15 años con ellos y que fue muy triste verlo partir ya viejito y decaído. Cumplió con su familia hasta el último día. Recuerdo bien los minutos antes de que partiera, lo acaricié y le dije que si ya quería descansar, lo hiciera, que nosotros estaríamos bien. Después de eso, falleció. Me recordaste mucho a Cirro, Verónica. Fíjate que Cirro, para quienes ya han escuchado la historia, eh, se las voy a contar otra vez, para los que no la han escuchado también. Solamente les voy a contar esta última parte que, como tú dices, ellos, imagínate qué poder tendrán que a diferencia de nosotros, porque los seres humanos, pues no todos tenemos esta capacidad de decir, sí, ya me voy, cierro los ojos, adiós, ¿no? ¿Qué capacidad tendrán que tu Morgan no es el único que ha partido de esa manera? Cierro también lo hizo. Cierro tenía una cita con una veterinaria que iba a ir a la casa a dormirlo. Y no me hagan caso, la hora no es importante, pero el caso es que había una cita, 1:30 de la tarde, 1 de la tarde, para la veterinaria. Y la verdad es que la decisión de la eutanasia era tan difícil que a Cirro, pues le decíamos, ya vete, ya descansa, todo está bien, te puedes ir. Esta decisión de dormirte está muy fea, está muy complicada, por favor, evítanosla, vete, descansa y demás. Y hagan de cuenta que como 1:15, o sea, como 15 minutos antes de que llegara la veterinaria, cerró sus ojos y se quedó dormido. Entonces, la verdad, yo de pronto digo, cuando le puse este tema al mes de que si las mascotas son seres de otro planeta, es un decir, ¿no? Pero me refiero mucho a que son de otro lado, o sea, no viven muchas cosas tan diferentes a nosotros que luego nos cuesta trabajo entender. Para los que tenemos mascotas, sabemos que son de otro lado, sabemos que vibran como nosotros, pero que sienten otras cosas que luego nosotros simplemente a lo mejor no vemos o no nos permitimos también sentir. Afortunados somos los que hemos tenido contacto con una mascota y que hemos generado un vínculo tan fuerte como para poder empezar a experimentar este otro tipo de situaciones.
Y Beth, yo a más de un año aún no puedo, fueron 15 años con ella. Creo tener clara la misión que tenía conmigo y le extraño tanto. Gracias por sus servicios. Fue una bonita despedida. Lástima que no estaba la tanatóloga. Sabes que el tanatólogo es Héctor, el resto del equipo está en preparación también para poder dar este mismo tipo de servicio, pero bueno, Héctor no está desafortunadamente todos los días, pues también tiene un horario y a mucha gente como tú luego le pasa esto. Pero te prometo, vamos a terminar de capacitar al equipo para que todos podamos también ofrecer este tipo de herramientas para ustedes. Lo que te ofrezco es que después podamos hacer una sesión yo a todos los que han pasado por nuestra casa y que hemos dado el servicio, si no han tenido esta oportunidad de tener tanatología, siempre les digo, pueden hacer una cita posterior, pueden pasar, visitarnos y con mucho gusto les damos una sesión. Ariel, ¿ustedes se encuentran en DF? Sí, estamos en DF y atendemos todo DF y área metropolitana. Ivette, después de la partida de mi coco, la pude sentir su aroma y su presencia después de unos días que pasó. Lo que yo leía es que existen también como distintas fases, ¿no? Cuando una mascota fallece, cuando recién fallece, los primeros días está, digamos que de una forma como intermedia, como yo les decía, esta parte del cuerpo etéreo, en donde de alguna forma está un poco más cerca y puede conectar con ustedes de otra manera. Ya después es como si dijéramos que desde otra dimensión. Les hablaba de la telepatía, les hablaba de los mediums. Y bueno, esta parte de que ellos se puedan comunicar con nosotros, eh, yo creo que ya no es solamente hablar de la telepatía y hablar de los mediums, que como les decía, son personas que tienen esta facilidad para comunicarse con ellos desde otros planos o desde el más allá. También yo creo que como personas, como dueños de ellos, nuestro vínculo pudo haber sido tan fuerte que sabemos perfecto, ustedes sabrán perfecto, de qué manera ellos se pueden manifestar. Les voy a dar un ejemplo cuando de repente a lo mejor su mascota estaba siempre en un mismo lugar y de repente, no sé si de repente les ha pasado, ¿no? Que a lo mejor voltean y parecen verlo o verla ahí en ese mismo lugar. Pero no solo eso, a mí me ha pasado que de repente a lo mejor estoy parada en un lugar y siento pasar como si él pasara, ¿no? Y sé que estoy sola y sé que a lo mejor no es un momento en el que, vaya, sé que no pudo haber sido nada más que cause como ningún ruido o ninguna presencia. Y entonces yo sí creo definitivamente que si no los vemos, los sentimos, ¿no? De alguna manera. Qué más comentarios tienen? ¿Qué más historias o preguntas tienen? De pronto pueden haber preguntas, cosas que a lo mejor yo haya aquí investigado, leído. Para los que no, pues sigan escuchando. Ya casi acabo, pero voy a leer unos comentarios. Dice Silvia, qué hermoso saber que hay historias parecidas a la parte de nuestros peludos. ¿Se fijan cómo están todos luego como interconectados y que luego si nos ponemos a platicar de las experiencias que ha vivido cada quien o de la forma en la que tuvimos que despedirlos, definitivamente podemos tener muchísimo más en común y lo que yo siempre les digo es, ustedes son una comunidad hermosa de personas que se apoyan entre sí. La verdad es que veo cuando despedimos a alguna mascota y que ponemos su foto con el puente del arco iris, como hay muchísimas personas que sin conocerse se mandan un abrazo fraternal, un abrazo virtual, digo yo, y se apoyan entre ustedes. Definitivamente hay muchas historias parecidas, Silvia, y compartimos este mismo pensamiento y sentimiento. Pam dice que trabajó en un hospital para animales y que muchos de los pacientes aguantaron enfermedades para no hacer sufrir a los dueños, que lo vivía con los dueños al acompañarlos en el proceso de eutanasia, porque ellos son muy sensibles, que deberíamos aprender. Sí, bueno, esta parte del acompañamiento leal, ¿no? Pero también lo que decíamos, de cómo aguantan muchas cosas. Bueno, además de que el umbral del dolor para las mascotas es altísimo y sabemos que hay muchas que se aguantan y como si no pasara nada, sobre todo cuando ellos pareciera que identifican las situaciones en casa, ¿no? Cuando pareciera que a lo mejor ellos se tienen que poner en el último plano. Em, también dice que así como trabajó en el hospital, puede decirnos que amaron tanto a sus dueños que fue testigo de cómo aguantaron las enfermedades, sí, con tal de no hacer sufrir a los dueños.
Muchos sabían que era el momento de partir, su mirada decía muchas cosas antes de la eutanasia, por eso es muy importante no dejarlos solos hasta el último momento. Sí, duele terrible. Fíjense que la eutanasia, yo misma pienso que es un, la eutanasia, lo voy a decir como con estas palabras, a ver si me lo logran, si me lo logro explicar bien. La eutanasia es un regalo con una envoltura extraña, porque es un momento muy doloroso, pero es una maravillosa oportunidad de despedirse de su mascota, de darle las gracias, de pedirle disculpas por lo que hayan hecho mal y de por un momento ver a su mascota a los ojos y saber perfectamente que se están despidiendo. O sea, de verdad la eutanasia duele mucho. Sé a qué te refieres cuando dices que duele horrible. La decisión es lo complicado, pero creo que son unos fragmentos de segundos en donde cuando ves a tu mascota a los ojos, logras saber que estás haciendo lo correcto y logras identificar que también él o ella te está dando las gracias. Laura, esto también puede suceder entre padre e hijo perruno. A mi Blackie lo cremaron hace 15 días y a los 2 días de esto, mi otro perrito, que es hijo de él, del que murió, se quedó viendo la urna de su papá y comenzó a ladrar. O sea, definitivamente lo que sucede es que, fíjate, si nosotros que somos como seres humanos, terrenales, que estamos acostumbrados a razonar todo, a todo llevarlo hacia el pensamiento, que de alguna forma nos aleja un poco de este sentido intuitivo mayor. Imagínate las mascotas que no tienen esa parte todo el tiempo de raciocinio. Yo digo que sí entienden, mas no son como nosotros que todo lo llevan directamente a la razón. Ellos sienten y vibran mucho. La primera ceremonia que hicimos en Pets Memorial, pusimos la urna en el centro del jardín y la otra perrita, que era de la familia, estuvo echada al lado de la urna todo el tiempo de la ceremonia. Yo les decía en otro programa que incluso es importante que para las otras mascotas les permitan, si es que es posible, acercarse al cuerpo de la mascota fallecida, porque de esa forma es que ellos identifican que ya partió hacia otro lugar, ¿no? Pero entre ellos se vibran y se sienten también. Por eso es que yo creo esta situación de que les digo de que unas mascotas luego también fallecen cuando, cuando alguno de sus amigos o a lo mejor como dice su papá, etcétera, luego también se quieren ir con ellos. Y yo creo que yo no sé si haya un estudio de los tiempos, no llegué a encontrar información sobre eso, o sea, como voy a clarificar, mi pregunta es si existe como una claridad de cuánto tiempo permanecen en este plano intermedio, en cuánto tiempo ya están como más lejos de nosotros. Pero yo lo que les puedo decir es que luego las mascotas que fallecen después de las mascotas hermanas, por así decirlo, que en casa fallecieron, es como un promedio de un mes. Y de verdad, o sea, lo tenemos registrado estadísticamente. Como en el promedio de un mes, este tipo de mascotas luego se van, pareciera que las alcanzan. Pam, en una ocasión una señora llevó a su perrita por un ultrasonido y resultó que tenía cáncer avanzado en el estómago. Fue algo muy fuerte, ya que tuvo que tomar la decisión de dormirla. La señora habló con ella y la perrita no paraba de llorar. Fue muy fuerte. Sabes que luego uno no sabe si se quieren ir o si se quieren quedar, porque luego son tan guerreros también ellos que se quieren quedar, yo digo que con nosotros, más que por ellos, con nosotros. Y como los seres humanos, nosotros tenemos que darles las gracias y tenemos que darles tranquilidad de que nosotros estaremos bien, incluso aunque ellos ya no estén aquí. Y bueno, para cerrar este tema, les quiero decir que de acuerdo a todo lo que estuve leyendo, de acuerdo a todos estos estudios, eh, todos nosotros tenemos la facultad desde que nacemos de sentir de esta forma intuitiva. Los telépatas dicen que no es un don el que ellos de alguna forma eh, de pronto tuvieron de un día para otro. Lo que ellos dicen es que todos nacemos
con esta cierta telepatía, pero es a través del tiempo y a través de todos los otros aprendizajes que tienen que ver con la razón, que olvidamos esta posibilidad de generar la telepatía. Y que la telepatía se trabaja. La telepatía es algo que se puede, además de estudiar, se puede trabajar en nosotros mismos y pues hay quienes dicen que incluso la ensayan, ¿no? Que de pronto a lo mejor le mandan mensajes a sus mascotas como un camino hacia allá, como un ven para acá, acuérdense que esto es mensaje totalmente de mente a mente o de sentimiento, ¿no? Y que así es como la practican y que así es como la van trabajando, sobre todo hablando de este tema de mascotas. Y que, por último, voy a cerrar con esta frase. Cito, las mascotas son maestros y nos enseñan a comunicarnos en el lenguaje universal. ¿Saben? Me encantó esta frase y por eso es que quiero cerrar este programa con ella, porque sin duda son maestros. La misión que tiene cada uno con nosotros puede ser diferente. Cada quien sabe, si no lo tienen tan claro, búsquenlo dentro de ustedes. Cada quien puede saber perfectamente cuál es la misión que su mascota, la que ya no está ahora, era la que tenía, cuál era la misión que tenía con ustedes. Y esta parte del lenguaje universal, porque el lenguaje universal es el amor. El lenguaje universal no tiene que ver con palabras, no tiene que ver con idiomas, ni jeroglíficos, ni nada parecido, tiene que ver con algo que entendemos absolutamente todos. El próximo miércoles voy a hablar de esto desde otro ángulo. Vamos a tener más información interesante para que no se la pierdan. Si les gustó este programa, compártanlo. Si les gustó, comenten. Si tienen alguna otra pregunta, sugerencia, etcétera, recuerden que yo siempre reviso los comentarios posteriores y los contesto. Todos los que son en tiempo real ya no los contesto porque los voy contestando en vivo, pero el resto los voy contestando. Si de repente me salto alguno, igualmente se lo contesto. Y para eso estamos aquí. Muchas gracias por su interacción. Muchas gracias por las experiencias compartidas a través del texto y muchísimas gracias por su apertura ante este tema que yo sé que puede ser polémico, pero que estoy segura que les gustó tanto como a mí al investigar toda esta información. Soy Montserrat.